Bueno, nos quedamos planteando esta pregunta, ¿qué es un sabio? Y actualmente, hermanos, hermana, podríamos nosotros decir que un concepto que se tiene sobre eso es lo que comúnmente se le conoce como los nerds, ¿no? Que parece ser que un sabio es aquella persona taciturna, aquella persona que está abstraída de la realidad, ¿no? Que su caminar, que su semblante, que sus gestos, ¿no? Tienden más a ser una, como aparece en la diapositiva, una caricatura del sabio, ¿no? En donde se refleja un desdibujo de este concepto que desea transmitir la literatura sapiencial. Entonces, esta figura o este entendimiento que hoy podríamos en la actualidad para muchas personas catalogar al sabio no era el entendimiento que existía entre los sabios de Israel o los sabios antiguos, ¿no? Al hablar de los sabios de Israel, nos referimos siempre, hermanos, a un grupo de personas bastante heterogéneas, ¿no? Entonces, hablamos desde sabios como en su función de educadores. Recién creo que ahí se vio la presentación, ¿verdad? No me había dado cuenta que no se había visto la presentación. Ah, déjenme un segundito, hermanos. Un segundo, un segundo, un segundo. Por favor, denme un segundo porque necesito corregir un tema que no está en la diapositiva. Solo un minuto. Creo que está. Muy bien. Ahora sí, volvemos a nuestra presentación. Bueno, decíamos, hermanos, que los sabios de Israel, principalmente quienes acumulan pues este bagaje, diríamos, ¿no? De experiencia y demás, es muy heterogéneo. Es decir, vemos desde sabios como educadores hasta filósofos que dialogan, hay teólogos que profundizan en el concepto divino y bueno, pasa por preceptores de los príncipes de la nobleza o por los consejeros de la corte, que son ya principalmente, hay sabiduría de la corte, como dijimos en alguna clase, ¿no? La sabiduría de la corte, que va a ir siempre en función de hablar del rey y demás, principalmente en los proverbios, ¿no? Pero también en este sentido podemos decir que los sabios se mueven tanto en un ambiente social elevado, ¿no? Que evidentemente se ve reflejado en sus distintas reflexiones que plantean, unas más profundas que otras, ¿no? Principalmente en Job, ¿no? Que hay un diálogo muy interesante, con mucha profundidad.
Pero también no debemos olvidar que junto a esta sabiduría de la corte, la sabiduría cortesana, existe otro tipo de sabiduría y otros sabios, ¿no? Que tal vez no están en las esferas del poder o de la corte real, pero que también se mueven entre el pueblo, se mueven entre la gente. Y entonces tenemos esta sabiduría popular, ¿no? Que de la vida, como dijimos, que se produce por el simple hecho de observar, por el simple hecho de experimentar en carne propia y por los años que uno va teniendo, que uno va viviendo, ¿no? Entonces, a partir de allí, esta formación, diríamos, esta formación que tiene el sabio, ¿no? Va siempre ser influenciada por los ambientes en los que el sabio se mueve. Va a ser siempre influenciada por los ambientes en los que el sabio uh, uh, va a tener contacto. Cuando hablamos de la temática de la sabiduría o de este fenómeno sapiencial, nosotros podemos identificar, ¿no? Que la temática del sabio, perdón, hermanos, es que tengo el celular con el sonido, perdón. Podemos identificar, queridos hermanos, que la temática de que la sabiduría o el sabio va a plantear es igual de heterogénea, ¿no? O es igual de diferente como sus propios autores, ¿no? Porque nosotros miramos en este fenómeno de sabiduría, hermanos, que en ocasiones las reflexiones que hacen los sabios tienen niveles muy altos o muy profundos, como quiera verse, ¿no? Acerca de temas fundamentales, ¿no? Temas que eran importantes reflexionar. Temas, hermanos, que no son propios de la cultura israelita, ¿no? Sino que son temas que preocupaban y que platicaban las distintas culturas que rodeaban a Israel, ¿no? La cultura siria, la cultura babilónica, la cultura egipcia, la cultura sumeria, incluso la cultura griega, que alcanza también un poco, no un poco, mucho, a influir en la literatura apócrifa, ¿no? Que tienen que ver con estos temas sobre el origen y la naturaleza de la sabiduría, sobre el problema del mal, ¿no? El sentido de la existencia en el Coelet y de la actividad humana, ¿no? Estos temas no pueden manejarse o no pueden entenderse a la ligera o livianamente, sino que tienden siempre a profundizar en el texto, tienden siempre a profundizar en el concepto, más que en el texto, en el concepto de, de esta temática, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar una literatura quizás un poco más elevada, diríamos, o más profunda, que esta otra, ¿no? Porque en muchas ocasiones la temática del fenómeno sapiencial va a ser movido en niveles más sencillos, más cotidianos, más de la vida diaria, ¿no? Y encontraremos proverbios principalmente que tienen que ver con la amistad, ¿no? En todo tiempo ama el amigo y es mejor o es mucho más importante que un hermano. Hablará del orgullo, ¿no? De la educación de los hijos, ¿m? De las formas de gobierno, el dominio de sí mismo, el recto uso del dinero, qué sé yo, muchas otras cosas, las relaciones de pareja, las relaciones familiares,
Ah, veremos, por ejemplo, la exaltación que hace el proverbista hacia la mujer. Y si ustedes leen el capítulo de la mujer virtuosa, ustedes se darán cuenta que todas las atribuciones que se le dan, que se le fijan a esta mujer, tienen que ver con la observación, tienen que ver con la experiencia, ¿no? Y que lo hace de una manera tan poética el escritor que realmente es muy identificable. Hoy, todo eso que plantea sobre la mujer virtuosa, el libro de Proverbios, hoy ustedes como mujeres lo son, ¿no? Lo viven, lo son, les describe perfectamente a ustedes en la actualidad, queridas hermanas, la observación que hizo el sabio de esta mujer, ¿no? No sabemos si era se habrá inspirado en su mamá, se habrá inspirado en su esposa o en alguna hermana o en alguna mujer muy significativa, o hizo un conjunto de todas estas acciones que plantea una mujer, ¿no? Y entonces el sabio la plasma como un elogio, no como un modelo, sino como un elogio hacia la figura femenina. Entonces, la temática va a ir variando en función del sabio, en función del tema que le interesa a él reflexionar, ¿no? En función de lo que él le interesa transmitir, como decía mi hermana Zoraida, transmite esta parte y o se va a profundizar sobre el origen del mal, por qué el Satán aparece en escena en un momento complicado, un hombre justo como lo fue un hombre llamado Job, ¿no? O va a decir, eh, eh, malo el vendedor, pero cuando se aleja, alaba por la compra que ha hecho. Es decir, no, solamente va a platicar sobre cuestiones cotidianas. La respuesta, queridos hermanos, la respuesta a todos estos problemas teóricos y prácticos, a todos estos fenómenos que producen en el quehacer humano, ¿no? Donde se plantea la vida en todas sus dimensiones, el sabio no la va a buscar como un historiador en los archivos y en las bibliotecas. Eh, y fíjense ustedes que tampoco lo va a encontrar en un contacto directo con la palabra de Dios como lo era en el caso de los profetas, ¿no? El caso de los profetas, ellos tenían el mensaje de Dios y lo transmitían. Por eso ellos decían, ¿cómo es? Así ha dicho Jehová, ¿no? Entonces el sabio va a dar respuesta, insisto, no en una búsqueda histórica y decir, bueno, vamos a buscar un libro que nos diga qué tenemos que hacer, ni siquiera en una línea profética de que directamente Dios les dice lo que tienen que decir. Más bien, el sabio la va a buscar en la experiencia humana general, sin duda, iluminada en muchos casos por la fe. Va a buscar esta experiencia y la va a interpretar a la luz de la fe. Esto es muy interesante. Eso es lo que diferencia la sabiduría bíblica a cualquier otro tipo de sabiduría. Porque otras sabidurías lo orientarán o lo desembocarán en el destino. E Israel no. Israel, el sabio de Israel lo interpretará a partir de que lo que vive él personalmente lo interpretará bajo el lente de la fe. Y entonces, esta experiencia humana, ¿no? Que es la vida cotidiana, entonces se traduce en el padre, la madre, ¿no? Hijo mío, dice el proverbista, atiende mis palabras, si tú las atas a tu cuello, las pones en tu corazón, entonces tal, ¿no? Vendrá de los antepasados, se recuperará a través de los años y serán los que enseñan y transmitirán esta sabiduría que hasta la fecha nos alcanza.
Entonces, como dijimos, hermanos, el sabio no dice como el profeta, oráculo de Yahvé o palabra de Dios o palabra de Jehová. Él cuando formula, hermanos, cuando formula sus consejos, cuando el sabio cuando formula esta experiencia traducida en palabras, se conforma con un modesto hijo mío, ¿no? En esta expresión de sabiduría con un tinte muy familiar, ¿no? Hijo mío, haz caso de mi experiencia, presta oído a mi inteligencia. El sabio no dice, Jehová dice esto. El sabio dice, mira, yo he vivido, ¿no? Yo he sufrido, yo he pasado. Si tú le hicieras caso a mi experiencia, de donde se funda la sabiduría, entonces prestarás oído a mi inteligencia en ese mismo tenor, ¿no? Y entonces el sabio reconoce que es sabio por su experiencia y entonces la transmite. Tenemos otro ejemplo en el Proverbio 6:20, dice, hijo mío, guarda los consejos de tu madre, ¿no? Los consejos de tu madre, de tu padre, perdón, los consejos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre. Insisto, es un ambiente muy familiar, en un contexto en donde seguramente alguien no le hizo caso al papá o no le hizo caso a la mamá, y el sabio le fue necesario escribir este consejo, ¿no? Y llamar la atención del hijo, en este caso dijo hijo, pudo haber sido hija o cualquier otra persona, y llama la atención a que encuentren en la experiencia que tiene el sabio para que el hijo no cometa los mismos errores que él. Entonces, la respuesta a la vida va a ser, va a ser encontrada en la experiencia del sabio y no va a darle como es, mucha solemnidad, no le va a dar mucha, ¿no? Sino simplemente va a concretarse, a dar el consejo, ¿no? En algunos casos solamente hará la amonestación y en algunos casos explicará lo que sucederá si no lo obedece, si no hace caso. No se trata entonces, hermanos, de una palabra que viene sobre ellos como la profecía de Amós o la profecía de Jeremías. Perdón, hay un error ortográfico en la palabra Amós, lleva acento. No se trata de eso, ¿no? No se trata de que tienen un llamado poderoso, portentoso, ¿no? No hay una vocación profética o una vocación de sabio como es la vocación profética, ¿no? De que el Señor se manifiesta de tal o cual forma, en visiones, en sueños, en oráculos, en un montón de cosas. No, el sabio no. El sabio su esfuerzo o la importancia que tiene su sabiduría será producto del duro esfuerzo de observación y reflexión que haga sobre el mismo, ¿no? No solamente el sabio observa, sino que interpreta, reflexiona, hace un ejercicio más o menos como el que hicimos hace rato, ¿no? En donde empieza a plantear, decir, bueno, y entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué podremos decir esto? ¿Por qué podríamos decir lo otro? Llega a conclusiones y sus conclusiones son las que las transmite, ¿no? Por eso el sabio puede moverse en la corte real, pero también puede moverse en el mercado, en las plazas, en donde está el bullicio de la gente, etcétera, ¿no? Se mueve de la corte a las casas, ¿no? A la casa, principalmente hablando del libro de los proverbios, del templo, luego se va al templo donde hay una sabiduría orante, etcétera. Pero el esfuerzo de la labor del sabio vendrá a ser solamente por la observación y la reflexión que haga de la vida. Y este es así porque el mismo predicador da evidencia de eso, hermanos. Miren, dice el libro de Proverbios, perdón, de Proverbios.
el predicador Eclesiastés. El Eclesiastés, hermanos, dice en el capítulo 12, versículo 9. Y esta es la evidencia que nosotros tenemos de cómo el fenómeno sapiencial le da forma a esta literatura, ¿no? Y entonces dice el predicador, y cuanto más sabio fue el predicador, ¿no?, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. No sé si alguien tiene alguna otra versión que podamos leerme este pasaje, porque me parece un pasaje muy iluminador. Si alguien tiene alguna otra versión, ¿cómo diría? No, lo busco acá. Dice Eclesiastés 12:9, voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice, y mientras más sabio llegó a ser el predicador, más conocimiento impartió a la gente. También se dio a la tarea de estudiar gran número de proverbios y de clasificarlos ordenadamente. Hizo todo lo posible por encontrar las palabras más adecuadas para escribir convenientemente dichos verdaderos. Entonces, el predicador, ¿no?, el sabio, estudia, inventa y escribe o formula muchos de los proverbios, ¿no? Muchos de los proverbios. Tengo el Perdón, texto en la NBI. ¿Sí? Sí, lo tengo en la NBI, no sé si lo leo. Por favor, sí. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Muy Entonces bien, dice, gracias. procuro también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. Gracias. yo tengo Entonces, NTV, pastor. ajá, NTV quiere. a ver, ¿qué dice? ¿Sí? Sí, la NTV dice, ten en cuenta lo siguiente, el maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Que el fenómeno sapiencial, hermanos, viene de un duro esfuerzo, de un gran trabajo que tiene el sabio para meditar, reflexionar, clasificar, escribir, ¿no?, la palabra correcta, la forma precisa. Por eso el libro de Proverbios es hermosísimo. O sea, creo que si nosotros tuviéramos proverbios, no meteríamos tanto la pata como dijimos anteriormente, ¿no? Pero de eso se trata y el fenómeno sapiencial viene a producto de este esfuerzo de observación y reflexión. Esto hizo, hermanos, que la experiencia de siglos, porque los proverbios son la experiencia de mucho tiempo, hermanos. Ya vamos a ver en qué tiempo se conforman los proverbios, cómo se agrupan, cómo se clasifican. ¿Por qué del capítulo 1 al capítulo 10 están al principio, cuando no fueron los primeros proverbios que se escriben, ¿no? Hay otros proverbios que son más antiguos que estos primeros 10 capítulos, ¿no? La experiencia de siglos y reflexión personal la reflexión personal se funden en la persona y la tarea del sabio de Israel. Porque evidentemente esta es una reflexión producida, por muchos años. Y entonces debemos saber que, como dijimos en la primera clase, la sabiduría de Israel no puede mantenerse aislada de la época en la que vive. Evidentemente, los conceptos de sabiduría que plantea, ¿no?, son muy distintos a los nuestros. Podemos poner el ejemplo. El proverbista dice, ¿no? Voy a leer un proverbio.
A ver si lo encuentro. Bueno, es este el que ya habíamos leído, pero quiero encontrar otro, porque este ya lo habíamos dicho. Miren. Por ejemplo, nosotros leemos el capítulo 22, versículo 15. Dice Proverbios 22, 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy a la luz, hermanos, de nuestra cultura y de los problemas estos que se plantean de violencia, donde hoy muchos están en contra de que se les pegue a los chicos, ¿no? Diríamos, como antes a nosotros nos iba con nuestros papás, ¿no? Hoy es un delito si un papá le pega a su hijo en algunas sociedades. Hoy hay muchos que dicen, no se puede pegar. Y entonces cuando uno ve un texto, dice, la vara de la corrección la alejará de ella. O cuando vemos donde dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. No rehuses corregir al muchacho. Estoy leyendo otro proverbio, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Entonces, nosotros podríamos, hermanos, entender que este pasaje hoy, a la luz de estas nuevas propuestas, ¿no? Pues no, quedaría obsoleto. Habría que entender el sentido de en qué época se escribe, por qué se escribe, qué se consideraba como corrección en aquel tiempo, ¿no? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones y motivaciones del padre o de la madre para corregir a los hijos, etcétera? Entonces, el sabio, hermanos, no se aísla de su época y escribe con base en eso, ¿no? El sabio no es el psicólogo moderno que dice que si hoy castigas a tu hijo le vas a dar traumas para toda la vida y que va a vivir traumado, ¿no? El sabio no sabe eso, no entiende eso. Lo único que ve que su experiencia es que cuando se le corrija al chico al tiempo, ¿no? Puedes hacer un chico de bien, o sea, puedes salvar su alma, como dice el proverbista, ¿no? Entonces, el sabio, hermano, va a moverse siempre en la cultura que lo rodea. Y tenemos que ser muy sabios nosotros, ¿no? Para poder entenderlo en su justa dimensión. Además de que va a convivir con la problemática que surgen de los pueblos que lo rodean a Israel, principalmente egipcios, babilónicos, griegos, asirios. Bueno, asirios más para la sabiduría del norte, pero van a tener problemáticas en común en su tiempo, en su cultura, en su forma. Y hay una referencia de un libro apócrifo, hermanos, que es el libro de Eclesiastés, que lo traigo a la clase, ¿no? Como una información. Y dice en el prólogo del libro del Eclesiástico, no es Eclesiastés, perdón, dije Eclesiastés, en el libro del Eclesiástico, en el prólogo, dice que afirma que el sabio viaja por países extranjeros probando el bien y el mal de los hombres. Y admite esta nueva fuente de experiencia y conocimiento con base en los viajes. Esto no nos debe de asombrar, hermanos, porque el sabio de Israel no vive solo en Israel. El sabio viaja, el sabio va a otras culturas, el sabio se sumerge en otros contextos y a partir de allí va y plantea texto, ¿no? Que lo vamos a encontrar básicamente ¿cómo se llama? En el capítulo 30 de Proverbios, en las palabras de Agur, hijo de Jaque, que es básicamente una cultura o una referencia a personas ajenas a Israel, como el rey Lemuel también, del capítulo 31. Entonces, vamos a ver que el sabio va a transmitir incluso, y vamos a encontrar en el texto sagrado, sabiduría de otras culturas, diríamos, ¿no? De otros pueblos, ya vamos a ver, y que se incrustan, o sea,
fíjense que se toman, ¿no? Como texto sagrado, como palabra de Dios, aun cuando son textos atribuidos a alguien fuera de Israel. Pero si algo, hermanos, se fue imponiendo en este fenómeno sapiencial, con toda evidencia en Israel, es que la idea de esta sabiduría es que ella venía de Dios. Toda sabiduría viene del Señor. Más allá de la observación y la reflexión que el sabio hace, para Israel, ese esfuerzo viene de Dios. Por eso es libro sagrado, por eso es revelación de Dios, porque finalmente Dios obra en esta reflexión, en esa experiencia del sabio, ¿no? Y entonces la comunica al pueblo. Tan es así que de Dios procedía la sabiduría que hizo famoso a Salomón. Salomón es sabio, hermanos, porque esa es la tradición que encontramos en el texto bíblico. Salomón es sabio no porque él haya vivido, no porque él haya experimentado. La tradición bíblica dice que Salomón es sabio porque se lo pidió a Dios y Dios fue quien le concedió sabiduría. Entonces, el concepto de la sabiduría dentro de la revelación sagrada, hermanos, tiene que ver con la idea de que todo, ¿no? Todo viene de Dios, el conocimiento es de Dios. Por eso, el sabio de Israel, sobre todo en las últimas épocas de su vida, después del segundo templo, ¿no? Se va a convertir en un hombre profundamente religioso, en un hombre profundamente piadoso. Por eso la piedad y la sabiduría siempre van de la mano. Porque entendemos, como dijeron ustedes o todos comentaron en la dinámica que hicimos, viene de Dios, ¿no? Dios es quien da la sabiduría. Entonces, lo que ahora nosotros podemos vivir como experiencia, si decimos, bueno, es que el destino así lo quiso o la suerte así lo decretó, no estaríamos en la línea del sabio de Israel. Si nosotros lo que hemos vivido, hemos experimentado, etcétera, lo decimos, bueno, el Señor lo ha permitido, ¿no? Y ahora tengo que interpretar esto que he vivido a la luz de Dios. Entonces, estamos en la línea de los sabios de Israel y nos convertimos en hombres y mujeres profundamente religiosas, donde interpretamos a través de la lente de la fe, ¿no? Nuestras vivencias. Interpretamos que todo viene de Dios y entonces a partir de allí le damos el sentido de sabiduría bíblica. El contacto, hermanos, para ir terminando la clase, decimos que el contacto con los libros sapienciales nos hace descubrir personajes muy diversos. Lo hemos planteado. Vemos desde el anciano sensato y modesto en su enseñanza, ¿no? Hasta el anciano desencantado de la vida, que en este caso lo vemos en Coelet o en el libro de Eclesiastés. Hay una sabiduría optimista, como les dije, y hay una sabiduría de crisis. Entonces, el contacto con estos libros, hermanos, es tan rico que nos hace mirar que el sabio encontramos desde optimistas y pesimistas, serenos y apasionados, hombres refinados y otros de escasa cultura que van brotando a lo largo de las páginas que se van escribiendo. Y eso es maravilloso, realmente es una riqueza. Hoy necesitamos, queridos hermanos, recuperar la sabiduría de Dios en la iglesia. Necesitamos ser sabios en Dios y identificarnos con este tipo de personajes, pues hace que no sean personajes desencarnados o abstractos, sino se hacen sabios de carne y hueso, como dije, no, pero muy parecidos a nosotros. Muy parecidos a nosotros.
Algunos somos más optimistas, algunos más pesimistas, algunos somos más serenos, otros más apasionados, ¿no? Algunos estamos en esta crisis, ¿no? De descubrir quién es Dios, otros vivimos en la plenitud de la bienaventuranza. En fin, hoy necesitamos recuperar este sentido de sabiduría en medio de un mundo de necedad. De necedad. Y bueno, finalmente estos dos ejemplos nos permiten decir cómo se evidencia esta múltiple forma de personajes, porque bueno, encontramos aquel que sonríe de manera irónica cuando tras un gran descubrimiento, él dice, y perdón, yo creo que aquí voy a meter la pata re feo porque son puras las mujeres las que están en clase en vivo, pero no me reclamen a mí, reclámenle al sabio, pero, pero bueno, qué sé yo, hermano, me imagino que el sabio cuando escribió este proverbio, ¿no? Lo dijo con conocimiento de causa, y es muy probable que haya sido su propia experiencia o la experiencia que vio en su cuñado, en su cuñada, en su vecina, no sé, en la hermana de la iglesia. Dice, más vale vivir en el rincón de la azotea, ¿no? Que aparece allí, que dentro de la casa con mujer pendenciera. Déjenme traducir en otra versión que entendemos por pendenciera. Dice, en la versión Dios habla hoy, más vale vivir en el borde de la azotea. Uno diría, hermano, a ver, ¿qué lugar de tu casa escogerías si tenés una discusión con tu esposa? Y bueno, qué sé yo, el living, ¿no? Pero me parece que la situación estaba tan complicada en este caso que, que el proverbista dice, mira, es mejor irme a la azotea, ya en un rinconcito, casi que ya por caerme del techo, ¿no? Dice, más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. Ah, dice igual. ¿Alguien tiene otra versión que diga diferente? Perdón, Sí, hermano, yo sé, no es para ustedes este texto, es para otras mujeres. bueno, pastor, yo tengo la NTV, que bueno, que a Ah, veces esté llena de palabras, pero acá sí dice una palabra diferente. sí, ¿La puedo leer? sí, por favor. Dice, Proverbios 21:9, es mejor vivir solo en un rincón en la azotea, que en una casa preciosa y con un esposa, que busca pleitos. Ah, ok, entonces la pendenciera es aquella que... Ay, ay, ay. Bueno, no sé por qué escribí este ejemplo, hermanos. Por favor, me metí en camisa de 11 varas. Pero bueno, ya les dije, no me culpen a mí, pero... No nos compete, pastor, no nos compete. No. Hablamos de otras mujeres, las de la antigüedad, ¿no? Pero bueno, tenemos esto, ¿no? Este sabio que cuando miró seguramente su propia experiencia, a lo mejor él ha de haber sido un esposo donde toda la vida la mujer le buscaba pleito, ¿no? Y que, ¿por qué no levantas esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué? Y seguramente este hombre dijo, Dios mío, ¿sabe qué? Me voy a vivir a la azotea y no te escucho. Eh, eh, pero insisto, estamos hablando de otros matrimonios, no de los nuestros. No pasa ahora, ¿no? Bueno, encontramos esto, ¿no? De un sabio que seguramente cuando escribió esto, su mujer casi lo quería colgar, seguramente, ¿no? Le dijo, bueno, ¿por qué escribiste esta parte? Pero también encontramos, hermanos, otra más, una fórmulas con una maravillosa sobriedad, ¿no? Con un refinamiento tan sencillo, tan hermoso, y que tiene una profundidad muy interesante, ¿no? O sea, el primero nos interpela en una cuestión, bueno, qué sé yo no la vivo en casa, pero la segunda, hermanos, nos hace una reflexión muy linda, muy interesante, ¿no?
Y dice el proverbista, el sabio, en el capítulo 14, versículo 13, insisto, con esta maravillosa sobriedad, pero a la vez tan sencilla, pero a la vez tan profunda, que dice, también entre risas llora el corazón. ¡Wow! ¡Qué interesante, hermanos! Y es cierto, ¿no? Yo tengo otra versión, a ver qué dice aquí. Tengo Dios habla hoy, dice 14:13. Hasta de reírse duele el corazón y al final la alegría acaba en llanto. En la versión esta que estoy manejando dice, también entre risas llora el corazón. Y sí, a veces uno puede estar muy contento, muy feliz, pero nadie sabe la desgracia que uno está viviendo, ¿no? Nadie sabe el dolor que hay dentro de uno, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos dos ejemplos nos ubican en estos dos polos, diríamos, ¿no? De una situación de vida, de una situación que a muchos podría causar risa, ¿no? O enojo, como sea, pero en la otra encontrar una sentencia muy profunda, muy real de la vida cotidiana y que la transmite de esta manera. Entonces, cuando uno lee esto, uno dice, wow, me parece que lo que pasaba este sabio hace 4,000, 3,000 años, sigue sucediendo hoy igual, ¿no? Sigue siendo lo mismo nosotros. Así es que es muy importante, hermanos, para terminar la clase, es muy importante captar más exactamente esta gran diversidad que tenemos en la literatura sapiencial y esta frase me permite plantear lo que vamos a ver en la siguiente semana, cómo esta sabiduría fue evolucionando dentro de Israel. Vamos a concentrarnos en Israel, cómo fue evolucionando y cómo lo podemos mirar en el texto sagrado. Ajá. Entonces vamos a ver que el fenómeno sapiencial, ¿no? Fue un fenómeno que al igual que otros temas como la moralidad, fueron evolucionando, se fueron afianzando y posteriormente codificando hasta que llegaran a ser lo que nosotros tenemos hoy. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver, Dios mediante, la siguiente semana. Para mí es muy importante tener esa clase para que ya después, hermanos, vayamos entrando en el tema de ya los libros por libros, ¿no? Voy a subir, hermanos y hermanas, voy a subir a la plataforma una entrevista que le hacen a Job, al libro de Job, al hombre Job, ¿no? Del que aparece en el libro. Quiero que la lean, por favor. Quiero que la lean para que es un recurso muy hermoso, es interesantísimo este tema porque nos va a servir, no sé si para la próxima clase, pero la siguiente semana vamos a iniciar con Job. Y me gustaría que ustedes leyeran esta entrevista, ¿ok? Entonces voy a subir a la tarde esta entrevista. Por favor, léanla. Y vamos a ir enfilándonos ya para ir viendo libro por libro, ¿ok? Libro por libro. Y vamos a iniciar con Job. Bueno, hermanos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha ido quedando claro el tema hasta ahora? ¿Sí? Bueno. Espero que sí. Dice mi hermana Rosalba, yo también espero. Dice. Yo tengo una pregunta. No me hablen de la mujer que busca pleito, por favor, que eso no me reclamen a mí. No. Hay otras sabidurías. ¿Cuántas sabidurías hay o cuántas sabidurías se puede considerar que existen? ¿O solo hay una sabiduría o un tipo de sabiduría? Como, no sé si estoy explicando bien mi pregunta. Bueno, hay distintos matices de la sabiduría, depende la cultura que la desarrolla.
Claro, porque vos dijiste hace rato, hay en la sabiduría de Dios a otras sabidurías. Por eso pregunto, ¿hay otras sabidurías? Sí, porque nosotros planteamos que de esta literatura sapiencial es la sabiduría de Dios, diríamos, ¿no? Y que esta sabiduría dialoga con otras sabidurías, porque cada cultura, cada sociedad construye sus propios conceptos, sus propias experiencias y les da su propia interpretación. Entonces, hay sabidurías, ¿no? Principalmente los sabios griegos van a plantear su conocimiento, su experiencia y todo lo que viven en función de su divinidad o en función de la gnosis como tal, ¿no? Como tal. Entonces, esa sabiduría, nosotros entendemos que no es la sabiduría de Dios, porque esa sabiduría no la interpretan bajo la lente de la fe, como sí lo hace el sabio de Israel. Claro, pero mi pregunta va más allá. Si hay otras sabidurías, entonces lo que muchos cristianos incluso ahora dicen, incluso hasta pastores o predicadores, que no importa lo que uno pueda pensar, publicar o compartir o tomar como referencia para alguna experiencia, algún sermón, una predica, una charla, si está basado en otras sabidurías, en otras posturas, porque a final de cuentas la sabiduría suprema viene de Dios y de ellas deriva todo. Como Si vamos hay a una ver, sabiduría, nosotros, bueno, pensando porque nosotros siempre hemos concebido que la sabiduría solo proviene de Dios, la sabiduría perfecta, plena, completa, total, que no hay otra que erre. En ese sentido, yo decía, hay otras sabidurías. eh, ¿Hasta dónde se consideran sabias realmente? miren, nosotros podríamos entender que hoy en día muchos personajes, incluso de la historia, no siendo cristianos, producen sabiduría, porque la experiencia es universal. La sabiduría, recuerden, viene producto de la experiencia. Entonces, independientemente de dónde estés, la cultura que tengas, la fe que profeses, el Dios en el que creas, vas a producir sabiduría, porque es producida por la experiencia. Cuando alguien cita una frase motivadora, una frase que nos parece sabia de otras personas, nunca deberíamos, en mi entendimiento, colocarlos al nivel de la sabiduría de Dios si ese concepto o esa frase o ese pensamiento no está basado en la lente de la fe, ahora nosotros los cristianos, en la fe en Jesucristo. Es una sabiduría que se le conoce como una sabiduría secular, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros entendemos en la práctica cristiana, que solo la sabiduría que proviene de Dios, en este caso la que encontramos en el texto sagrado, es aquella que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando un cristiano hoy cita una frase de un hindú, por ejemplo, ¿no? He visto que algunos citan frases de la cultura Sí, hindú, del Dalai Lama o de de la cultura Buda o de china, frases. de Buda, de Confucio y demás. Me parece que el Y error te ponen al estaría, final, Dios te bendiga, buen día. claro, me parece que el error estriba en considerar que esa sabiduría es sabiduría de Dios. Claro, Por a eso eso, voy. por eso el texto sagrado viene y el sabio de Israel dice no, él convive con otras sabidurías, ¿no? Pero finalmente él la interpreta a la luz de la fe, de la experiencia religiosa, etcétera, y entonces considera solamente esta sabiduría como la sabiduría válida, diríamos, la que viene de Dios, la que fue inspirada por Dios, la que fue revelada por Dios, ¿no? Claro. Entonces,
nosotros no estaría mal citar alguna situación de esta naturaleza, solamente siempre teniendo muy claro, ¿no?, que esa no es la sabiduría de Dios, ¿no?, sino que es la experiencia que alguien tiene y que puede ser valiosa para la vida práctica. Pero si agotáramos todo lo que nosotros tenemos en la literatura sapiencial, no necesitaríamos mucho para ir para otros lados. Claro, eso es lo que yo No entiendo. necesitaríamos. Hay un montón, pero no conocemos esto. Este es el problema, ¿no? Que como pasa con los libros proféticos, los sapienciales no le metemos mucha mano, ¿no? Sí, los salmos, nos sabemos de memoria un montón, pero poco los proverbios, poco Eclesiastés, poco Job, etcétera. Job solamente predicamos del primer capítulo y del segundo capítulo. Del resto, no lo predicamos, ¿no? Hasta el final, ya cuando de oídas te había oído y mis ojos te ven y las hijas, pero entre medio perdemos todo ese caudal de sabiduría que hay. No, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos, hermanas? El proverbista decía, más vale encontrar a una osa defendiendo a sus osesnos que encontrar a un necio que no entiende de razones. Ese es un proverbio muy, muy bueno para mí, hermanos, así que se los Ese comparto. quedaba mejor que el de la mujer Y pendenciera. no sé, se me ¿Cómo no se fue. te ocurrió antes? Sí, Dios mío. La mujer que busca pleito siempre. Dios mío, no. Un día, por favor. Bueno, listo, ya está. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. No, Bendiciones. mañana nos vemos con Mañana. proféticos, con una hora, tenemos una hora de proféticos. Bueno, nos vemos mañana. Dios les bendiga. Un gran abrazo. Amén, hermano. Muchas para gracias. todos, Paz.